Atención, atentos familia, porque hoy arrancamos el vídeo con un auténtico terremoto informativo, un giro que nadie esperaba y que ya está siendo llamado la bomba más dura contra Mariló Montero en años. Esto no es un simple chismorreo, estamos hablando de una condena, de un hombre que ve su vida desmoronarse y de una petición que podría enviarle a prisión durante un tiempo que os dejará helados. De verdad, lo que ha pasado este 18 de noviembre marca un antes y un después en el corazón del panorama social de nuestro país. Es una historia con traiciones, con mentiras y con una lucha desesperada por la justicia, o lo que él considera justicia. Por eso os digo que os quedéis hasta el final, porque la trama lo tiene absolutamente todo. Y antes de seguir, ya sabéis, suscribíos al canal Teras de Salseo, dejad vuestro comentario y vuestro like si creéis que es merecida la condena, o por el contrario, pensáis que es una injusticia monumental y que estáis totalmente de acuerdo con lo que estamos a punto de destapar, porque lo que vamos a contar hoy no es poca cosa. Hoy vamos a hablar como siempre lo hacemos aquí, en confianza, sin filtros, con ese toque familiar y cercano que tanto os gusta. Pero también, y esto es muy importante, con la intensidad y el veneno justo para explicar la magnitud de lo que está ocurriendo. Dejadme en comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué opináis hasta ahora de este arranque tan potente. Vuestra opinión es clave para nosotros. El protagonista de este drama, un hombre al que se le impusieron 10 meses de prisión, nos ha contado su verdad con el alma desnudada, con una rabia y una impotencia que atraviesan la pantalla. Asegura que le impusieron una multa de 6 euros diarios durante 8 meses, la mitad de las costas judiciales y una inhabilitación especial para ejercer su trabajo. Todo esto, según él, por una gran mentira, por una acusación que jamás pudo ser demostrada con hechos irrefutables. Es un golpe brutal, un ladrillo que cae sobre su cabeza sin previo aviso, aplastando no solo su libertad, sino también su reputación y su futuro profesional. No es poca cosa, familia, es un mazazo en toda regla. Y aquí es donde el tono empieza a ponerse oscuro, porque mientras este hombre lucha por demostrar su inocencia y se enfrenta a esta primera condena, Mariló Montero, la otra parte de esta ecuación explosiva, exige nada más y nada menos que 6 años de prisión. 6 años, lo repito para que os quede grabado. Él asegura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se le acusa, y es fuerte escucharle decirlo con esa rabia contenida que parece explotar en cada palabra. Nos repite sin pestañear que jamás tomó esas fotografías, que jamás intentó venderlas, que jamás participó en ninguna maniobra turbia y que en el juicio, y esto lo recalca él mismo, quedó todo desmontado, pieza por pieza. ¿Cómo no va a sentir impotencia ante algo así? ¿Cómo no va a hablar de injusticia cuando siente que la balanza se inclinó antes de empezar a pesar? La sentencia cayó como un ladrillo, sí, pero no como un ladrillo justo, según sus palabras. 10 meses de prisión, una multa diaria durante meses, la inhabilitación especial para trabajar y para rematar, las costas a medias. ¿Cómo no va a sentir esa impotencia que te carcome por dentro? ¿Cómo no va a hablar de una injusticia que considera flagrante? Él nos cuenta con el alma desnudada, y no es una metáfora vacía, que el fiscal habló a su favor en el juicio. Nos asegura que los vídeos de la vista oral están ahí, que las contradicciones de la parte acusadora se señalaron delante del tribunal, punto por punto, sin dejar lugar a dudas. Pero que, aún así, la sentencia cayó como si ya estuviera escrita mucho antes de escuchar ninguna de las pruebas o los argumentos de su defensa. Él lo dice claro, la sentencia fue dictada como si los hechos probados fuesen irrelevantes, como si la verdad que se demostró en la sala quedara en un segundo plano frente a otra narrativa. Y ahora, con Mariló Montero apretando sin piedad para aumentar la condena a esos demoledores 6 años, os digo yo que este asunto no es un caso cualquiera. Estamos presenciando una escalada brutal en un conflicto que va mucho más allá de lo meramente judicial. Aquí hay algo personal, algo profundamente arraigado que va a salir a la luz y que va a salpicar a muchos. Esto, familia, esto ya es personal para él y lo siente hasta la médula. Porque, familia, si pensabais que lo duro era la sentencia inicial de 10 meses, preparaos, abrochaos los cinturones porque lo que viene ahora es lo que ha removido, lo que ha dinamitado todos los cimientos de este caso. La petición de Mariló Montero de aumentar la condena a 6 años de cárcel es un giro brutal, una escalada que nadie esperaba. 6 años. ¿Os imagináis lo que eso significa para una persona que clama su inocencia a los 4 vientos? Y además, pide un pastizal en indemnizaciones, una cantidad obscena que no hace más que añadir leña al fuego de esta polémica. ¿Por qué tanto?
¿por qué ahora esta intensidad tan desproporcionada? Él mismo, con la voz entrecortada, nos lo explica, intentando dar sentido a esta locura. Mariló Montero repite una y otra vez que se sintió, y aquí viene la palabra que lo ha incendiado todo: violada. Se sintió violada por unas fotografías que, según el acusado, jamás se publicaron, que jamás se vendieron, que jamás salieron a la luz, y que además él asegura con una firmeza que desarma, que jamás hizo. Esa palabra en sí, la elección de ese término, ha generado uno de los mayores incendios mediáticos de los últimos años, dividiendo a la opinión pública de una manera drástica. Es un polvorín dialéctico que ha estallado, sin duda, porque él lo repite sin pestañear, con los ojos fijos, buscando nuestra comprensión. ¿Cómo te vas a sentir violada por algo que no existe? ¿Por algo que no ha ocurrido? ¿Por algo que no se ha visto jamás? Y claro, familia, esta frase, que suena a grito desesperado, ha dividido a muchísima gente. Unos creen que Mariló exagera, que instrumentaliza una palabra tan grave para sus propios fines judiciales. Otros que, por supuesto, tiene todo el derecho a sentirse así, a percibir esa vulneración de su intimidad con la intensidad que considere oportuna. Y otros, la verdad es que muchos, creen que la palabra se ha usado como un arma, como una bomba emocional en el juicio, buscando influir en el veredicto más allá de los hechos. Y lo más sorprendente, lo que le añade capas de complejidad a esta cebolla que se está pelando, es que él no solo se defiende, sino que ataca. Habla de manipulaciones, de chantajes, de directores de revista moviendo hilos en las sombras, de conversaciones que, dice, salieron a la luz en su momento y dejaron retratados a varios nombres muy conocidos del corazón. Es una red intrincada, una telaraña de intereses y de rencores que, según él, llevan tejiéndose mucho tiempo. No es un caso aislado, es una guerra con mucha historia, una batalla que no empezó ayer, incluso va más allá y habla de que esta guerra no la inició él, no fue una venganza personal, ni un movimiento calculador. Al contrario, asegura que lleva arrastrándose desde hace años, como si hubiese una intención clara, una persecución deliberada para ir a por él. De hecho, nos cuenta que le advirtieron hace tiempo de que esto ocurriría, de que había una cacería montada en su contra, una trampa que tarde o temprano acabaría activándose. Es un relato escalofriante, una conspiración que parece sacada de una película de suspense, pero que él jura que es su cruda y amarga realidad. Pero lo más potente de este bloque, lo que realmente nos parte el alma, es cuando admite con una sinceridad aplastante que todo esto le ha costado dinero, mucho dinero, deudas que no esperaba. Le ha costado su salud, con momentos de auténtica ansiedad y desesperación, y años de desgaste emocional y psicológico que lo han consumido por dentro. Es un coste incalculable, una factura personal que no desea a nadie, y aún así, con los ojos llenos de rabia y de una determinación inquebrantable, dice que seguirá luchando hasta el final, cueste lo que cueste, porque según él, esto ha sido y sigue siendo una gran mentira, y él no va a parar hasta que la verdad, su verdad, sea reconocida por todos. Y atención familia, porque aquí llega uno de los puntos más críticos de este caso, el que más debate está generando en redes y el que nos mantiene a todos en vilo. Hablamos de la famosa sentencia de banquillo o, como él la llama, la sentencia de telediario. Él lo dice claro y con una contundencia brutal. Aquí se ha juzgado más la imagen pública, la percepción social y el ruido mediático que los hechos reales, que la verdad demostrada en la sala. Es una acusación muy grave, un puñetazo en la mesa contra el sistema, y él no duda en lanzarla sin miedo a las consecuencias. Explica con una frustración palpable en cada sílaba que la sentencia en su contra se escribió como si fuese una especie de castigo simbólico. Para dar ejemplo, no se basó, según su versión, única y exclusivamente en lo demostrado, en las pruebas irrefutables que su defensa presentó. Nos comenta que en el juicio quedó probado que él no tomó las fotografías, que no las intentó vender y que ni siquiera participó en el proceso en el que supuestamente se produjo esa vulneración de intimidad. Todo esto, palabras de él, quedó desmontado, expuesto, sin lugar a dudas, según su versión. Nos cuenta con una voz cargada de indignación que todo giró alrededor de un chantaje de terceros, de una trama compleja de la que él afirma haber sido un daño colateral, una víctima más en un juego perverso, y que aún así, la condena cayó sobre su espalda como si fuese el responsable directo de todo el entramado, el único culpable al que había que señalar. Es la sensación de ser el chivo expiatorio, el eslabón más débil, el que paga los platos rotos de una historia mucho más enrevesada de lo que parece,
Y aquí viene lo más duro, lo que realmente genera una fractura en el debate público y lo que él no perdona. Él afirma, sin titubeos, que Mariló Montero exageró deliberadamente para influir emocionalmente en el tribunal cuando dijo, y esta es la frase que lo dinamita todo, que se sintió violada 2 veces. 2 veces. Ese testimonio, ese lenguaje cargado de emotividad, esa elección de palabras tan potente, fue, según su interpretación, lo que terminó inclinando la balanza de la justicia. Es una acusación directa de manipulación emocional, de jugar con las sensaciones para lograr un fin. Y claro, familia, es imposible no entender por qué está tan enfadado, por qué su rabia es tan profunda y tan visceral. Porque él dice que mientras ella asegura sentirse violada por algo que él insiste que no ocurrió, que no existe, él se siente destruido por una condena que no le corresponde. Es una dicotomía brutal, una confrontación de sentimientos que choca de frente. Y yo os pregunto a la audiencia, ¿cómo se supone que alguien demuestra que no hizo algo que, según él, nunca existió? ¿Cómo luchas contra una acusación basada en sensaciones, en percepciones personales y no en hechos probados? Es una pregunta que resuena con fuerza, una interrogante que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Por eso él pide justicia, solo justicia, ni venganza, ni compasión, solo que se aplique la ley basándose en lo que realmente pasó, en lo que quedó demostrado en la sala. Es un clamor desesperado de inocencia, de un hombre que se siente atrapado en una pesadilla legal de la que no puede despertar. Nos pide que abramos los ojos, que no nos dejemos llevar por los titulares fáciles, que busquemos la verdad detrás de las cortinas de humo y las acusaciones sensacionalistas. Y ahora, familia, llegamos al momento clave, al instante más tenso de todo este vídeo, el corazón palpitante de esta historia que nos ha traído hasta aquí. Hablamos del día del veredicto, un momento que lo tiene al borde del abismo. Hoy, en este preciso instante, las 3 juezas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deliberan, votan y deciden si este hombre entra a prisión de forma inminente, si su vida da un giro de 180 grados, o si, por el contrario, le dan la razón, anulan la sentencia anterior y le devuelven la libertad y la dignidad que tanto anhela. Él lo sabe, lo repite con una angustia que se palpa en el aire, lo siente en cada fibra de su ser. Hoy puede cambiar mi vida. Y no lo dice desde el drama televisivo fácil, no es un mero recurso de guión. Lo dice desde la angustia real y visceral de alguien que afirma ser inocente y que aún así podría pasar años en la cárcel. Es la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, una decisión que marcará para siempre su futuro, para bien o para mal. La tensión es insoportable, la incertidumbre máxima. Pero no penséis que este hombre está dispuesto a rendirse sin más. Él lo deja muy claro, con una determinación que asusta y a la vez inspira. Si tiene que cumplir condena, lo hará. Aceptará el destino que le impongan con resignación. Pero lo que no piensa hacer bajo ningún concepto es callarse. Y ese detalle, familia, esa promesa inquebrantable, es lo que ha encendido a medio país, lo que ha puesto en alerta a muchos. Porque no hay nada más peligroso que alguien que siente que ya no tiene absolutamente nada que perder, que ha tocado fondo y que ha decidido desatar la verdad. Y él promete hablar, contar, destapar, revelar todo, absolutamente todo, lo que ha callado durante más de 10 años de silencio forzado. Nos habla de nombres, de tramas ocultas, de movimientos en la sombra, de conversaciones comprometedoras, de chantajes que han permanecido enterrados. Todo lo que dice que ha tenido que soportar, que tragar, que aguantar en silencio, todo saldrá a la luz. Es una bomba de relojería que amenaza con explotar y arrastrar a muchos en su deflagración. Nadie está a salvo si él decide tirar de la manta, nadie. Pero también lanza una pregunta que queda vibrando en el aire, una interrogante que no nos podemos quitar de la cabeza. ¿Por qué Mariló Montero quiere verle en prisión? ¿Qué le ha hecho él para merecer este ensañamiento tan brutal? ¿Esta sed de castigo tan extrema? ¿Qué hay detrás de todo esto, más allá de la versión oficial? ¿Es orgullo herido, un rencor profundo, la presión mediática, o quizás se trata de estrategias legales mucho más complejas y maquiavélicas de lo que imaginamos? La respuesta es un misterio que está a punto de ser desvelado. Y ahora os digo yo algo, familia. Lo que está pasando aquí es mucho más grande que un simple caso judicial. Esto habla de poder, del poder que tienen las figuras públicas y los medios de comunicación. Habla de reputaciones que se construyen y se destruyen en un segundo, con una facilidad pasmosa. Habla de egos desmedidos, de heridas del pasado que nunca cicatrizaron y que ahora resurgen con más fuerza que nunca.
Y sí, también habla de un sistema judicial que muchas veces se queda pequeño, que se ve abrumado y que a veces sucumbe ante el ruido incesante del salseo y la opinión pública. Esto, familia, esto solo acaba de empezar. Lo que viene puede ser todavía más garantizado, más intenso, más revelador de lo que podemos imaginar. Es el principio de una guerra total, de un enfrentamiento sin cuartel, donde la verdad, o lo que cada uno considera la verdad, será el arma principal en este combate encarnizado. Seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada declaración, cada pequeña pieza de este rompecabezas que se nos presenta. Y por supuesto, para no perderos ni un solo detalle de este escándalo que está reventando la actualidad, no olvidéis suscribiros a Teras de Salseo y activar la campanita. Esto se pone muy interesante y no querréis perdéroslo por